Hola, 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 mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a continuar ahora con Hechos capítulo número 16, utilizando la nueva versión internacional. Muy bien, a mí en lo personal, ya les he comentado, me gusta mucho la Reina Valera, pero de vez en cuando utilizo una de estas porque hay que usarlas todas, porque todas nos dan ideas mejores de la enseñanza de la Biblia. Así que Hechos capítulo número 16, segundo viaje misionero, pero la última vez nos quedamos unos versículos antes del capítulo número 15, así que vamos a ver cómo fue que se organizaron y cómo fue que se dividieron tristemente estos siervos de Dios, Bernabé y Pablo, para respecto de un elemento que Pablo no quiso y que Bernabé sí quiso llevar en el viaje. Dice, verso 36 del capítulo número 15. Algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, vamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Parece que Pablo era más estricto que Bernabé. Bernabé era más amable, más bonachón, parece ser. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Tremendo, qué triste, ¿no? Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Qué triste, pero se convirtieron en dos equipos misioneros, ¿verdad? Y muchas veces también nos entristecemos cuando las iglesias cristianas se separan, se dividen, pero se convierten en dos fuentes de seguir predicando la palabra de Dios. Así que hay que tener cuidado que en nuestros corazones no haya resentimiento, no haya coraje, no haya cosas, darle pie al diablo. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, a la isla de Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas después que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor. Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia terrestremente, consolidando a las iglesias. Subió para el norte y luego rumbo para Antioquía. Ahora sí, capítulo 16. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Vamos a ver aquí algo muy interesante, como es de que en el capítulo anterior, el gran problema era de que había gente judía que quería circuncidar a no judíos, a gentiles. Y miren lo que va a aparecer aquí Pablo acerca de ese detalle. Dice, Timoteo era de mamá judía, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó. ¿Lo qué? ¿Lo qué? Lo circuncidó. ¿Cómo va a ser posible? Tanta discusión, ¿verdad? En el capítulo número 15 para eliminar la circuncisión como requisito de salvación. Y aquí encontramos a Pablo que lo circuncida. Bueno, eso es una buena pregunta que debemos nosotros buscar la respuesta en otras partes de la Biblia, porque parece que aquí no la encontramos. Miren, vamos a ver. Pues todos sabían que su padre era griego. Entonces, al pasar por las ciudades se entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles. Los acuerdos era la carta que había resultado del capítulo número 15, donde la circuncisión estaba fuera, eliminada. Pero aparentemente no era tan eliminada. Y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Bueno, déjenme darles rápidamente mi opinión. Pablo en una de las cartas dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré. Entonces, y en otra parte dice que él se hacía judío a los judíos, gentiles a los gentiles, para ganarlos a ellos. Entonces, Pablo no tenía problemas, no tuvo problemas en circuncidar a Timoteo. Cosas que en el caso de Tito, que era de papá y mamá no judíos, que eran gentiles, ahí sí se lo rechazó completamente. A Tito no se le circuncida para nada, pero a Timoteo sí, porque era un testimonio, una manera de poder llegar a la sinagoga, poder entrar al templo de Jerusalén, poder una serie de cosas. Así que esa es mi humilde opinión de por qué Pablo a Timoteo sí lo circuncida, a Tito no lo circuncida. Y bueno, eso es algo que seguramente lo puedes platicar mucho y extensamente con tu grupo de estudio, tus pastores, tus líderes de tu iglesia.
Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Mire, después de haber sufrido una discusión con Bernabé y haberse separado, a mí se me figura de que, a pesar de que fueron encomendados por la iglesia, Pablo, pues de repente, óigame, que el Espíritu le impide ir para allá y luego el Espíritu le impide ir para este otro lado, como que decía, bueno, entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo me lo preguntaría. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas durante la noche. Pablo tuvo una visión. Ya después de que no por aquí, no por acá, y clamando a Dios, tuvo una visión. Durante la noche Pablo tuvo la visión en la que un hombre de Macedonia pues era el lugar hacia donde él entendió que debían de dirigirse. Puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, es decir, atravesar el resto de Turquía, ¿verdad? Y llegar hasta territorio griego, digamos. Macedonia era el norte de la península griega. En Macedonia era originario ese gran general y conquistador llamado Alejandro el Magno, el Grande, y que fue discípulo de Aristóteles, el gran filósofo griego. Bueno, entonces nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Convencido. Qué importante es estar convencido de que Dios quiere algo para tu vida. Y aunque uno se topa con una cosa, se topa con otra y se topa con otra, Señor, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y llega un momento en que el Señor da luz y vámonos para adelante. Zarpando de Troas, porque ahí sí ya tomaron un barquito, navegamos directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. Filipos históricamente fue el padre de Alejandro el Magno. Entonces ahí está en la ciudad de Filipos. Se hubieron un gran grupo cristiano y la carta a los filipenses. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. No había sinagoga en ese lugar, así que por ahí seguramente que escucharon, pues hay unos judíos que se reúnen allí en el río y pues se fueron caminando hasta nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Teatira y vendía telas de púrpura, un material algo carito, y bueno, pues eran comerciantes, y como todo comerciantes buscan siempre encontrar los productos que son más vendibles aquí o allá. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, ahí estaba el río, ¿verdad? El agua, que hay agua que impide que yo sea bautizada, seguramente le habrá dicho, y pues para luego es tarde. Nos hizo la siguiente invitación de la Lidia: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Aleluya, ¿verdad? Nos convenció. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava. Habían estado varias veces allí y suponemos que el día de oración pues eran los sábados, ¿verdad? Y se mencionan con mucha frecuencia allí. Y le salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, una medium, ¿verdad? Como la conocemos ahora, una mujer endemoniada con un espíritu de adivinación. ¡Wow! Tremendo eso. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. ¡Wow! Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Óyeme, eso era un comercial que pudiera haber sido algo positivo, pero vamos a ver que Pablo no lo pensó de esa manera. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu, al demonio, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Punto. Vámonos. ¿Verdad? ¿Por qué no lo hizo antes Pablo? Buena pregunta para discutir en tu grupo, ¿verdad? Y llegó un momento en que lo hizo. ¡Pum! Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó.
¿verdad? Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero porque perdió esa habilidad, wow, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades, los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Wow. Entonces, tremenda acusación y que estaba afectando directamente los bolsillos, la economía de ciertas personas. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran, sin escucharlos. Punto. Vámonos. Escucharon la acusación de los otros, no escucharon a Pablo ni a Silas nada, y a azotarlos. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo, ¿verdad? En una posición pues muy incómoda. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. Oye, todo adolorido, todo golpeado, azotado y en una posición tan incómoda, y estos buenos cristianos, siervos de Dios, cantando y orando al Señor. Wow. En lo personal, la verdad, yo me encanta, y ustedes ya me conocen que soy muy risueño, porque para mí el ver el pasado y reírme, ya lo superé. El ver el presente y reírme, ya lo superé. Y el ver el futuro y reírme, ya lo superé. Por eso es que ustedes me ven tan risueño siempre cuando comparto la palabra del Señor, porque es algo maravilloso, y esa es mi manera de reaccionar, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse. ¿Por qué a punto de matarse? Bueno, pues porque era reglamento, era ley para un soldado que perder a un prisionero y lo iban a matar. Entonces él prefirió, por dignidad, supongo, ¿verdad? Como el harakiri famoso de los japoneses, iba a aplicar un harakiri, ¿verdad? Para matarse por dignidad. El carcelero despertó y, al ver las puertas, ¿verdad? Porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, todos. No, ni uno solo se escapó. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó. Aquí alguno pudiera pensar que se arrodilló para adorarles. No. El arrodillarse era un reconocimiento a un señorío, un respeto, ¿verdad? A personas de cierta dignidad. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él sabía perfectamente que quería ser salvo, y él preguntó: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Y uno dijera: en automático, si uno se convierte a Cristo, la familia también se va a convertir a Cristo. Pues no, como lo vamos a ver enseguida, porque todos fueron bautizados, pero previo al bautismo hay que hacer un arrepentimiento de pecados y confesión, ¿verdad? De fe, como el Salvador, como el Mesías. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Algunos dicen que incluyeron aquí a niños. Bueno, yo no veo aquí que hayan bebés o niños, ¿verdad? Pero bueno, algunos dicen que sí. No me voy a poner a discutir con ellos. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Aleluya. ¡Qué bendición! Bueno, pues ya casi el tiempo se nos termina, porque 15 minutos ya es suficiente. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces les informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, váyanse en paz.
dijo el carcelero, las órdenes que recibió. Pero, Pablo respondió a los guardias, ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso. Uno pudiera pensar, la dignidad de Pablo. No. No, la oportunidad de seguir predicando la palabra de Dios. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad, y al salir de la cárcel Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron y después se fueron. Bueno, mis amados y queridos hermanos, hasta aquí llegamos en esta lectura de hoy. Que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te llene con su paz y el Espíritu Santo. Hasta la próxima.